Análisis del conflicto de Irak en cuanto a la organización, alistamiento operacional, operaciones y OPSIC. La organización de la coalición. Se debe realizar durante la fase inicial del conflicto la organización de fuerzas de la coalición, orientado a la derrota rápida de las fuerzas convencionales iraquíes. Esta organización es coherente con la misión inicial. Sin embargo, también se recomienda establecer que la organización debe responder al ambiente operacional actual y proyectado, considerando las bases posteriores de la operación, aplicando el principio doctrinario de emplear y preservar capacidades que contribuyan al control del área de operaciones. Esto evitará la disolución de las Fuerzas Armadas iraquíes y de los organismos de seguridad interna, lo cual constituiría un error organizacional crítico, ya que generaría un vacío de poder dentro del conflicto. Alistamiento operacional. El alistamiento operacional es adecuado para operaciones ofensivas convencionales. No obstante, la doctrina señala que el alistamiento debe garantizar que las fuerzas se encuentren preparadas para todas las tareas derivadas de la misión, incluyendo operaciones prolongadas y de carácter no convencional, para evitar la inadecuada preparación de tropas de la coalición para operaciones de estabilización, control de población y lucha contra amenazas irregulares, lo cual podría generar una falla en el alistamiento operacional integral exigido doctrinariamente. Operaciones. Desde el punto de vista operacional, para alcanzar el éxito decisivo en la fase inicial mediante maniobras profundas y simultáneas, se recomienda, según la doctrina, establecer que las operaciones deben planificarse y conducirse asegurando la continuidad del esfuerzo operacional y una transición ordenada entre fases, para lo cual es necesario contar con un plan operacional robusto para la fase posterior al conflicto convencional y evitar la pérdida de iniciativa, la proliferación de amenazas irregulares y evitar la pérdida del control del ambiente operacional. En cuanto a las operaciones psicológicas, las acciones psicológicas ejecutadas por la coalición en la fase inicial de la guerra, la coalición implementó una campaña psicológica intensiva dirigida a fuerzas armadas iraquíes regulares, al liderazgo político y militar del régimen de Saddam Hussein, a la población civil iraquí y a la opinión pública internacional. Entre las acciones más relevantes se encuentra el lanzamiento masivo de panfletos instando a la rendición de unidades militares iraquíes, transmisiones radiales y televisivas que enfatizaban la inevitabilidad de la derrota del régimen, mensajes dirigidos a separar psicológicamente a las fuerzas regulares del liderazgo basista, uso del concepto shock and awe, conmoción y pavor, como herramienta psicológica operacional, buscando paralizar la capacidad de decisión del enemigo. Cuanto a los objetivos psicológicos perseguidos, se encuentra la disminución de la voluntad de combate de las fuerzas iraquíes, provocar rendiciones masivas y deserciones, conducir las necesidades de combate en escenarios urbanos prolongados, construir una percepción de legitimidad de la intervención ante la población local. Los objetivos públicos se encuentran entre el público objetivo las tropas iraquíes regulares y personal de conscriptos, población civil urbana, élites tribales y religiosas, la comunidad internacional y aliados. Los efectos logrados. En la fase convencional, las operaciones psicológicas de la coalición lograron efectos significativos, evidenciados en la rápida desintegración de grandes unidades iraquíes. Sin embargo, estas operaciones mostraron severas limitaciones en la fase posterior al conflicto, al no anticipar el impacto psicológico del colapso del Estado iraquí y la narrativa de ocupación extranjera. Como conclusión, se evidencia una asimetría en el empleo de las operaciones psicológicas. Mientras la coalición priorizó la rapidez y el impacto inicial, los actores no estatales desarrollaron campañas psicológicas sostenidas, culturalmente adaptadas. La falta de integración colectiva entre operaciones psicológicas, operaciones de estabilización y reconstrucción debilitó el esfuerzo psicológico de la coalición, permitiendo que la insurgencia capturara el dominio cognitivo del conflicto. La guerra de Irak demuestra que las operaciones psicológicas, correctamente integradas, aceleran la victoria militar.
Sin embargo, su empleo inadecuado o discontinuo facilita el surgimiento de amenazas no estatales. Para el planeamiento operacional contemporáneo, las operaciones psicológicas deben considerarse un esfuerzo permanente, coherente y culturalmente informado. Entre las fuentes de investigación tenemos a Paul en 2008, Comunicación Estratégica; Penn 2005, Los medios como instrumento de guerra; Reed en Hacker 2009, Guerra 2.0, Guerra irregular en la era de la información; y la estándar OTAN, Doctrina conjunta aliada para las operaciones psicológicas. Muchas gracias.